Licenciada, ¿puedo comentarle algo? Sí, Rosana, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. A mí me encantan, me han abierto mucho la mente estos videos, ya se los había comentado, y me invitan a seguir a este grupo de los claretianos. De hecho, me suscribí y lanzaron hace una semana, seguro lo vieron, otro curso de Jesús histórico. Ajá. Yo me metí, fue una semana de 6 a 8 de el Jesús histórico y está precioso. Entonces, todas las nuevas ideas de la vida de Jesús y, y pruebas, que no hay pruebas, así que toquemos todo tan palpable. Entonces está muy lindo por si al caso pueden entrar a ver los videos. Creo que no lo han subido de este curso del Jesús No, histórico no lo han subido, no lo han y subido. es una Pero belleza. usted se inscribió en el verdadero curso. Yo me inscribí en el curso, Qué sí, súper, Rosana, qué Sí, porque súper. hasta sí, ahora lo están dando. lo están Ujú. dando. Pues de Sí, poquito irlo viendo y a mí especialmente bueno, esto lo era de los videos, estos videos que usted nos envió, cuando menciona que la muerte de Jesús, dice él, fue un accidente, es un accidente, fue algo, lo ven como algo que no se, como que se salió de las Él no manos, esperaba. ¿verdad? Pero muy precioso. Es que es tan extenso todo y pues es eso, licenciada, abre la mente a especialmente escuchar el mensaje, el captar el mensaje. Las formas van a ser, pero bien diversas. El mensaje va a venir de muchas formas distintas, ¿verdad? No cuestionarnos también, claro, es importante cuestionarse todo, pero tal vez a veces hemos ido como que mucho en detalle. Esto específico, esto no está como dice en esta parte, esto lo dicen distinto. O sea, uno se vuelve también como que esto no es exacto, no, sino va a venir de todo, ¿verdad? Así fíjese, lo Rosana, que lo que percibo. está diciendo usted es la verdadera riqueza de estos videos. Es decir, lo que usted está diciendo es exacto. Uno aprendió una sola manera de interpretar el texto. Y con este ejemplo de Apocalipsis, con la invitación que hace el padre Villalobos a 5 personas diferentes que enfoquen el mismo tema desde sus perspectivas, usted lo que se da cuenta es que el texto se puede interpretar de muchas maneras y que una manera no se pelea con la otra, ¿verdad? Mucho menos que me está intentando quitar la fe, ¿verdad? Porque no es esa la idea. Son sacerdotes, son escuelas, que dijera yo, que intentan formar el criterio de los laicos, ¿verdad? De no tener una mente cerrada y de decir solo aquí y sin captar verdaderamente el significado del mensaje. Entonces, sí, yo se los compartí con esa idea de que ustedes vayan, como están estudiando Sagrada Escritura, es su diplomado y se dan cuenta que el horario no da tiempo para avanzar tanto. Entonces, para no dejarlo mutilado y abrir la inquietud, y me da mucho gusto que se haya inscrito en IBICLA porque sí tienen muchos temas importantes, incluso la reflexión del Evangelio diario, que Bien. es de 2 segundos nada más, es chiquitito, y que va dando el sentido de cómo tocar el mensaje básico, ¿verdad? Del texto. Entonces, la semana pasada, como ya les vuelvo a repetir, ya les había pasado los 20 videos. No es necesario que los miren para la clase. Para la clase solo necesito los 5 Sí. primeros que le mandé y por eso van a hacer su trabajo. Ahora, si van a ver los demás y quieren hacer un comentario, bienvenido, porque en primer lugar, pues motivan a otros, a sus compañeros, a que vean pues que no es solo una reflexión o una interpretación o solo lo que estamos viendo aquí en la clase, que es media hora y que ahorita ya se nos fueron 15 minutos, pues pero entonces no da mucho tiempo. Y pedirles disculpas, hace 8 días también que la luz se fue.
Ha estado lloviendo muy fuerte aquí en San José Pinula, se va la luz, el internet queda intermitente, se tarda mucho en regresar, cuando regresa se vuelve a ir la luz y entonces no es posible establecer una clase virtual, ¿verdad? Yo porque mi teléfono tiene un poquito es claro, tengo yo línea y entonces puedo, pero no tengo una cantidad tan grande como para darles la clase a través del teléfono. Entonces, por eso es que, gracias a Dios, pues tienen el material de estudio, tienen los videos. Hoy no está lloviendo, no hay tempestad, no ha habido problema. Y aquí ha habido mucho problema durante toda la semana. Se ha ido casi día entero, toda la noche. En fin, y a veces, porque se han caído árboles, han caído sobre los alambrados. En fin, ha habido mucho, mucho problema con la luz aquí. Así es que no me preocupo tanto porque el material está, tanto el libro, estaba leyendo que muchas veces ustedes no encuentran por qué línea vamos o por qué página, pero el libro, ya les he dicho varias veces, pertenece a los libros joánicos. Y nosotros, pues obviamente ahí está el Evangelio de Juan, ahí están las cartas de Juan, también están las católicas y está el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces nosotros solo estamos viendo prácticamente como 20 páginas nada más, ¿verdad? Porque tampoco hace un gran desarrollo del Apocalipsis. Y ahorita lo que estamos viendo es los septenarios, para que ustedes entiendan la forma como se van, como dijera yo, la forma como el género va uniendo un tema con el otro, uno los pone en paralelos. Por ejemplo, estaba sacando yo aquí un pequeño resumen de los septenarios, diciendo, por ejemplo, cuando nosotros vemos el septenario de los sellos, nosotros al captar esto, nos damos cuenta de que si está sellado, de que si está totalmente hermético, nadie lo puede abrir. Hay dos temas importantes ahí. Primero, la importancia del mensaje y luego la dificultad que alguien pueda captar el mensaje. Pero eso no se queda ahí, sino que luego, avanzando en la lectura, se da cuenta de que la visión va presentando al Cordero que está de pie. Obviamente ahí entra a través de signos y simbología la persona de Jesús, que es el único que puede abrir ese sello y dar la interpretación, pero fíjese, la interpretación de la historia, de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llega a esa compresión? Porque después de ese quinto sello está la apertura a una visión celeste, ¿verdad? Que va a ser la clave de interpretación del texto, de los sellos, ¿verdad? Que todo lo que se ha ido desarrollando con tantos símbolos va llevando a la persona de Jesús. Y entonces, como el primer septenario de las iglesias, pues obviamente las iglesias son las comunidades. ¿Comunidades de qué? De creyentes, de discípulos, de seguidores. Estas comunidades, pues, tienen, como dicen los obispos, sus luces y sus sombras. Y eso es tan actual hoy, tan actual ir viendo que no logramos entender en qué consiste el discipulado. Realmente, ¿de qué se trata? Y si estamos hablando de una comunidad, pues estamos hablando de un grupo de discípulos, de seguidores. ¿De quién? Pues obviamente de Jesús. ¿Qué está pasando en este momento? Pues está pasando una gran persecución. ¿A quiénes? Pues justamente a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Esa es la persecución. Fíjense que decíamos en una sesión anterior que en todo el Antiguo Testamento persecución directamente por la religión no hubo. Hubo, porque digamos los babilonios se los llevaron al exilio, pero por temas políticos, no por temas religiosos. El tema religioso que empieza
con la persecución al judaísmo fue a partir de los griegos. Los griegos empezaron a perseguir a los judíos porque los griegos querían, igual que Roma, pero Roma no se impuso en tema religioso, sino solo se impuso en tema político, pero los griegos pues sí, querían directamente un reconocimiento como deidad, como divinidad. Entonces hubo persecución y ahí es donde tenemos el género apocalíptico de Daniel, que pertenece a ese contexto histórico, los macabeos también, que aunque no es género apocalíptico, sino más bien histórico, que está narrando cómo ellos quieren mantener su fe judía, que estaba cimentada en el templo, en el sábado y en la Torá. Y que acuérdense ustedes que esa estructura judía se forma hasta después del exilio. O sea que el judaísmo como religión nace a partir del exilio. O sea, cuando regresa, cuando Ciro de Persa los regresa, porque ya los persas son el imperio dominante, no los quiere en su territorio, los regresa, y cuando ellos regresan, pues se encuentran todo devastado, no hay nada, no hay templo, no hay reyes, no hay nada. Entonces, en esa situación, pues ellos, cuando uno lee Esdras, Nehemías y Crónicas, uno se da cuenta que ellos encuentran los rollos que habían sido guardados y que eso les da un gran motivo de esperanza y de alientos para restaurar el templo que estaba destruido. Y entonces ahí ellos, como un tema de conversión, como un tema de reacción ante todo lo que habían perdido, porque acuérdense ustedes, ellos habían logrado tener o llevar a cabo todas las promesas hechas por Dios: la tierra, la monarquía, el profetismo, el templo, el sacerdocio, todo estaba establecido ya, o sea, las promesas de Dios se habían cumplido. Pero al irse al exilio, pues destruyeron todo, el templo, el palacio, la monarquía, todo fue destruido. Y no se fueron un día, se fueron varias generaciones a Babilonia. Incluso muchos se quedaron ahí. Y cuando regresaron, pues todo estaba destruido. Pero al encontrar estos rollos, se dieron cuenta que había una posibilidad, que si ellos habían fallado y por eso se había perdido todo, ellos podían recuperar porque siempre habían experimentado a un Dios cercano, misericordioso, que los acompañaba. Entonces viene aquella fórmula de que Dios prometió, nosotros pecamos, luego perdimos, pero si nos convertimos, Dios en su misericordia otra vez nos restaura. Esa es una fórmula que va continuando en el judaísmo, y aquí en este periodo es donde nacen los fariseos, en el tiempo de los griegos, los saduceos y el Sanedrín, en este periodo que estamos hablando 200, 300 años antes de Jesús. Entonces, es lo que Jesús encuentra fuertemente. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque luego el periodo romano, acuérdense ustedes que en todo el tiempo de Jesús y antes, que ya prácticamente habían pasado ya el imperio, unos 150 años de ser imperio romano, ellos no habían perseguido a los judíos. O sea, Jesús no muere por persecución judía a la religión judía. Al contrario, eran los judíos los que miraban una amenaza de Jesús con sus provocaciones a la estructura que ellos habían formado, sobre todo el ritualismo de los fariseos, las creencias de los saduceos y el Sanedrín con el sumo sacerdote. Toda esta estructura era pues relativamente reciente al tiempo de Jesús, bueno, 200 años, ¿verdad?
y ellos lo custodiaban con mucho celo porque no querían perderlo, pues es justamente por eso. Esperaban al Mesías que sacara a Roma y igual que David, que les provocara la paz, pero destruyendo al enemigo. Y resulta que no pasa así, pues. Ahora, ¿qué pasa después con Nerón y Tiberio? Estos sí ya empiezan una persecución directa, pero no al judaísmo, sino al movimiento cristiano que empieza. Eso nosotros lo tenemos que tener muy claro para entender el Apocalipsis, que es lo que se trata es de destruir un movimiento que recién está empezando, pues está relativamente joven. Cuando se habla de estas comunidades, son comunidades jóvenes y comunidades, por ejemplo, ahorita ustedes se pueden ubicar con la guerra que hay en Oriente. Primero Gaza, digamos que estaba en la parte de Jerusalén, en la parte sur, y ahorita los bombardeos con el Líbano se fueron al norte, que es la parte de Nazaret y la parte de Haifa. Entonces ahí ustedes pueden ir haciendo la geografía de Israel y darse cuenta de cómo eran las comunidades. Por ejemplo, las comunidades de las que está hablando el Apocalipsis son de esta área, del Líbano, de esta parte norte. Mientras que las persecuciones que se están dando en la parte sur, que es la parte de Jerusalén y la parte de todas las comunidades que había, pues, se habían formado con Pablo y con otros que Hechos de los Apóstoles, pues no hace tanta referencia de quiénes fueron los que formaron comunidades, pero hay muchas comunidades que se empiezan, incluso hoy cuando ustedes oyen noticias, se dan cuenta que hay comunidades cristianas muy antiguas que están en Egipto, los coptos, los armenios, son muchos que están y que no sabemos realmente el origen, pero son comunidades muy primitivas que todavía se mantienen. Entonces, la importancia de este libro es que la persecución no es al judaísmo, es al cristianismo, que es un movimiento que se está iniciando. Y sería importante, y ahí son estos videos que les digo que les compartí, donde, ¿por qué es que Roma empieza a perseguir a los cristianos para matarlos? Pues, ¿por qué empieza esa persecución con Nerón y con Tiberio? ¿Por qué? Pues porque ellos ya llevan tantos siglos de imperio que ya ellos se consideran, igual que los griegos, divinidades. Pero eso en las antiguas sociedades no era nada extraño, porque los faraones se consideraban también divinidades, ¿verdad? Ramsés, pues Ram, hijo del sol, ¿verdad? Y entonces era un monoteísmo, pero era un monoteísmo donde la divinidad era el sol. Y entonces esas pirámides y todo, pues son grandes mausoleos para el faraón, que es el hijo del dios Sol, y para que ese rayo que entra, el primer rayo del sol naciente, entrara en el sarcófago y lo llevara directamente con la divinidad que es Dios. El mismo concepto que hay en las ruinas mayas, es lo mismo. Entonces, aunque eran culturas que no se conocieron, lejanas, pero era lo que ellos percibían, pues, que el sol daba vida, que el sol permitía que todo se desarrollara, y es que no estaban tan equivocados, porque realmente pues la naturaleza tiene que ver con todo eso, la vida y todo, pero eso Génesis 1 aclara directamente.
el creador de todos los astros es uno, el creador de todos los animales, el reino animal, vegetal, mineral, es uno. Entonces, a ese es al que hay que darle culto, no a su creación, sino al creador. Entonces se dan cuenta que todo está conectado. Entonces, en este periodo, cuando ya el ser humano, es también en Génesis 3, quiere ser como Dios, pues ahí lo tenemos en Génesis 3, ¿verdad? El diálogo de la tentación y todo eso. Los primeros quieren ser como dioses, solo se continúa desarrollando en la historia. Y entonces, cuando este movimiento joven se rehúsa a darle culto a este César, pues empiezan la persecución, ¿verdad? Porque no quieren asumir pues esa adoración que el César exigía. ¿Y quiénes son los que no lo van a hacer? Pues obviamente van a ser el movimiento cristiano que va a ver en Jesús pues la divinidad directamente del Padre. Y lo que está en Hechos de los Apóstoles, que les exigen que ya no hablen, que ya no vayan al templo, ese empieza con la comunidad judía, pero ellos dicen, bueno, primero tenemos que obedecer a Dios y después a, las, a los poderes humanos. Pues eso mismo que pasaba con los judíos, pues va a pasar con Roma, ¿verdad? Y como ellos utilizaban el espectáculo para entretener al pueblo, pues entonces van a utilizarlos a ellos como chivos expiatorios en todos los sucesos que se van dando y en todas los dramas que ellos van viviendo. Eso para poner el contexto histórico que ya más desarrollado y más explicado cuando tengan tiempo, lo van a encontrar en estos videos que les mandé. Sobre todo si les mandé el 4, el 8, el 12, si bajan al 3, al 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o sea que bajan uno y van de 4 en 4, van a encontrar toda esta historia. Ahorita no recuerdo los nombres de los Juan, conferencistas. Juan Bautista es el de esos anteriores. El de esos anteriores, Ariel, bueno, él les Ariel, da toda la historia. Y y es Ariel Valdés es el que usted no, el que sí tenemos que escuchar nosotros. Licenciada, exacto. solo una pregunta. Entonces, este Nerón y Tiberio la persecución no era para mantener la cultura griega, helenística, y mantener, No, no era por eso. estos ya eran romanos, o sea, en Sí, la parte que eran los griegos, eran eran los griegos. macabeos en el Antiguo Testamento. Eran los macabeos, era Daniel, era toda esta parte donde ellos empiezan la persecución contra el judaísmo. Pero, Ah, o sea, correcto. eran los judíos Helen, ok. eran los judíos que no le querían dar el culto pues ya, A las divinidades griegas, a las deidades pues griegas. básicamente al emperador, básicamente Alejandro Magno y ahorita no recuerdo los nombres que ahí aparecen en Macabeos, que les exigen que coman de los alimentos y ellos no Y que quieren quitan hacer eso. todas Cuatro. las costumbres Antígenes. Griegas. Antíoco, 4 Antígenes. Antíoco, sí, Antíoco creo que es. Antíoco, Bueno, así es. entonces todo esto, Antíoco pues, segundo. pero es hasta ahí donde empieza la persecución religiosa. En todo el Antiguo Testamento, todo lo anterior, no hay persecución religiosa. Todo el Correcto. tema del profetismo no es problema de persecución, son poderes políticos y alianzas que Israel hace con estos imperios y que al final le sale el tiro por la culata a todos ellos, ¿verdad? Porque cada imperio, ellos que son pequeños, se acercan al imperio para que éste los proteja y éste solo los usa y a la hora de la hora los invade. Y es todo lo que hacen los profetas, denunciar esas alianzas y decirles, ustedes tienen una alianza con Yahvé, es con él que tienen que ustedes ser fieles, no con estos imperios. Bueno, y esa es la realidad en el Antiguo Testamento. En el Correcto. Nuevo Testamento es otra, porque los romanos, si ustedes ven en el tiempo de Jesús, no están
no está, les han dado libertad a los judíos a que tengan su religión, a que Correcto. tengan su Sanedrín, solo lo que no les permiten son revueltas y todo, pero los deja en libertad religiosa Que tributen, por supuesto, y ¿verdad? que tributen. Y ya va a ser luego en el año 70, donde ya el imperio se ha fortalecido mucho más, el imperio romano, y entonces ya estos emperadores ya quieren recibir un culto de divinidad. Y los cristianos, que es un movimiento pequeño, fíjense que aquí ni siquiera se menciona a los judíos, solo se menciona el movimiento cristiano. Y como acuérdense que el imperio romano no estaba solamente en Israel, había abarcado todas las áreas de Asia, del África y de Europa. Entonces, estos que se habían ido a la diáspora, o sea, se habían dispersado, pues estos eran sometidos a que siguieran estos cultos romanos, pues ellos no lo aceptan. Y entonces son perseguidos, ya saben ustedes la historia de los gladiadores y todas esas historias de los que los ponen como alimentos para los animales y en fin, todo como un espectáculo, ¿verdad? Que van dando ellos para mantener pues como a la gente contenta, disfrutando de todos esos escenarios. Pues este contexto entonces es religioso y es donde aparece en los dos temas, tanto en el Antiguo Testamento contra el judaísmo y en el Nuevo Testamento contra el cristianismo, el género apocalíptico. Y entonces vemos cómo el tema de los septenarios van abriendo visiones que van siendo las claves. Entonces, y dándonos cuenta de la ubicación de esas comunidades, que es lo que les decía, cuando vemos el territorio geográfico de Israel, vemos que estas comunidades están para el norte, lo que hoy diríamos todo esto Samaria, Galilea, que van a la parte del Líbano. Y las de Pablo iban más al sur, para la parte de Grecia. Entonces son dos movimientos diferentes, pero que forman parte del mismo género literario que es el apocalipsis. Entonces nosotros lo que vemos ahí en primer lugar es en esta forma septenaria es como cada visión va dando el sentido, la clave de interpretación. En primer lugar, si es el cordero que está de pie, que fue degollado, el único que puede abrir el sello, pues entonces vemos la capacidad de acción salvadora de Dios en esta persona. Vemos que la persecución y la muerte no es algo que se le salió de las manos a Dios, que ya perdió el control de una situación, sino que realmente Él lleva todo esto a un bien fundamental, que es donde la visión va a ir terminando en la Jerusalén celestial, o sea, en una trascendencia, en algo que no se va a quedar a un nivel, sino lleva a otro nivel. Pero fíjense, entonces no está hablando de una destrucción, sino está hablando que los elementos para que se desarrolle la historia y llegue a la plenitud ya están dados, ya están en juego, ya están en escena. Solo falta que nosotros nos demos cuenta que existe y perseveremos en esa persecución y en esa batalla. Entonces, aquí más o menos está explicado en esta página 230 lo que les acabo de decir. Por ejemplo, está el tema de que al final termina en una liturgia, o sea, en una celebración, donde se le da culto al único y verdadero Salvador, que es Cristo, ¿verdad? Y que realmente Él va a darle el sentido a todos los 7 signos que se han ido representando a través de este género literario. Y cada visión es la que va a ir dando la clave. Bueno, ya aquí
estamos en la página 230, porque después dicen que no encuentran las páginas. Como les digo, no es todo el libro. Aquí, fíjense, empezábamos en la Tía, 225. disculpe que la interrumpa, sí fui yo la que puse que no, porque de veras se me complicó, pero ya lo encontré. No, y no, Sí, no, y lo que estamos no tengo viendo es esto, la construcción del Apocalipsis. Entonces, si ustedes se fijan, eso está en la página 225. Entra en la introducción, después empiezan los septenarios con las cartas de las iglesias, luego llega el septenario, que son los primeros 7 iglesias, después están los sellos, que es para que ustedes vayan un poquito apoyando con el material escrito. Aquí es un poquito lo que les expliqué. Luego van estas claves que les decía, primero la acción salvadora de Dios, que es la que vemos en cada clave de interpretación. La persecución no es la última palabra de Dios sobre la historia, pues Cristo es el auténtico Señor de la historia, el don de Dios que ha salido ya para vencer. Ya sabemos cuál es el final, pues ya está, ya el final ya está dicho. Ya hubo alguien que lo venció, solo es creerlo. Y los males que azotan este mundo no van dirigidos contra los creyentes. Un poquito como el Éxodo, donde se ponía como un signo de protección ante la persecución o las plagas, pues, de Egipto, ¿verdad? Entonces, igual pasa aquí. Los creyentes, pues, no es que van a estar exentos del sufrimiento, pero van a tener una protección especial, sobre todo por la sangre del Redentor. Y esta situación que le toca a la comunidad, ¿qué es lo que le toca hacer? Pues mantenerse fiel a los valores del Cordero degollado. Todas estas son las claves de interpretación que va dando la visión a cada septenario que se va presentando. Entonces, aquí es donde íbamos. En la página 230 se va desplazando cada septenario a la apertura del 7º sello, que el contenido no es aún revelado, ¿verdad? Y esto va a ser revelado en la liturgia final, que es a donde todos, es el tema escatológico, o sea, lo que nosotros tendremos al final si mantenemos la fidelidad en el Cordero, el que está de pie. Entonces, todo esto va siendo una estructura que va conectada una con otra. Entonces, solo para leerlos esto último, que está en el capítulo 11, versículo 15. Dice, la estructura del septenario es semejante a la del anterior. Las 4 primeras trompetas se refieren a las plagas que afectarán la naturaleza, mientras que la quinta y la sexta atormentarán a los hombres. La séptima, como prepara y desemboca el septenario siguiente, tampoco es descrita, sino solo anunciada. Entonces se van haciendo alusiones al Antiguo Testamento. Para leer esto, ustedes no lo pueden leer así como que entro y voy leyendo superficialmente. Ustedes tienen que ir leyendo con las notas de pie de página para ir comprendiendo el texto y con los paralelismos que les dan con el Antiguo Testamento, porque están haciendo, todos los septenarios están haciendo una interpretación del tema pascual. Y el tema pascual, acuérdense que empieza la Pascua judía con la liberación de Egipto. Jesús actualiza esa Pascua con su pasión, muerte y resurrección. Nosotros la actualizamos y la hacemos presente en la Eucaristía, y entonces ahí es donde encontramos la liturgia final, que es la que vamos a celebrar escatológicamente. Entonces, todo eso va conectado y no lo vamos a entender si solo lo leemos superficialmente. Tenemos que ir encontrando los paralelismos, las comparaciones, el significado para irle dando sentido.
Entonces aquí nos quedamos porque ya nos pasamos 4 minutos. Nos quedamos en la página, y aquí solo nos quedan como 3 páginas, y luego tenemos un trabajo que lo vamos a ver la semana entrante como nota final, porque al final ya nos van a quedar prácticamente los 4 lunes de octubre, o 3 creo yo, y 1 de septiembre, algo así. Así es, ya vamos al final. Entonces, que pasen feliz noche. Feliz noche, Bueno, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.